campo y cualquier pregunta yo te las voy haciendo de pronto a mitad de la presentación o al final, ¿no? Entonces, Sí, no, bienvenido y muchas gracias a todos. normalmente sí, sí, entre medio, no hay ningún problema con eso. Excelente, ¿no? Ya. Bueno, entonces como comentaba Mauricio, vamos a comenzar. Ya me presentó, yo solamente comentar que efectivamente soy doctor, hago investigación clínica, pero me dedico principalmente a clínica. Por lo tanto, esta charla que voy a desarrollar el día de hoy está enfocada principalmente en aspectos clínicos del hipotiroidismo y algunas cosas que son la discusión el día de hoy, que fue lo que creo que es más interesante, sobre todo para médicos clínicos que están escuchándonos hoy día. Vamos entonces a comenzar hablando del hipotiroidismo, que es una enfermedad muy frecuente en medicina veterinaria y normalmente una enfermedad que tiene una prevalencia cercana al 11%, dependiendo del país, pero podemos decir que ronda aproximadamente en un 10% la prevalencia. Eso quiere decir que la atención clínica diaria, uno de 10 pacientes puede tener hipotiroidismo. Entonces, una enfermedad muy frecuente que vemos de manera muy fácil porque es una enfermedad que aparentemente puede ser que no sea tan compleja de diagnosticar. Pero eso el último año ha traído muchos problemas, ya que es una enfermedad que está altamente sobrediagnosticada y es un problema mundial, no es solo un problema que tenemos nosotros en Latinoamérica. Es una enfermedad que lamentablemente se ha sobrediagnosticado y como los perros en general, más que los gatos incluso, son bastante resistentes a la levotiroxina, a veces nos damos cuenta de los problemas del tratamiento cuando pasan muchos años y eso es lo que nos complica a futuro. Por eso es importante entender cómo hacemos un buen diagnóstico, una buena aproximación y las diferentes formas de tratar a estos pacientes. Esta es una enfermedad que ocurre a nivel del folículo tiroideo, cuya unidad funcional está compuesta por este folículo. No vamos a hablar de anatomía, de fisiología a grandes rasgos, pero solamente recordar que la hormona tiroidea se produce en el coloide del folículo, este líquido. Y esto tiene una implicancia médica, porque dentro de las causas del hipotiroidismo, la principal causa es la tiroiditis linfocítica o un problema autoinmune. También existen otras causas, como la deficiencia de yodo, que cada vez es menos frecuente en medicina veterinaria por los alimentos comerciales que existen. El hipotiroidismo congénito, que tiene distintas causas también y algunos tumores que aproximadamente entre un 20 a 30% de los tumores tiroideos pueden causar hipotiroidismo. Pero yo recién les comenté que esta charla no iba a estar enfocada en fisiología, anatomía y fisiopatología, pero aquí estamos hablando de folículos tiroideos, de enzimas, de proteína captadora. ¿Por qué esto es importante si vamos a hablar más de la parte clínica? Porque la tiroiditis linfocítica ocurre un problema autoinmune principalmente en una proteína que se llama tiroglobulina. Y esto hay que recordarlo para los que lo hayan visto y para los que no saber, que la tiroglobulina es la proteína donde el yodo se une. Si se unen tres yodos, forma la triyodotironina y si se unen cuatro yodos, forma la T4 o la tiroxina. Y también existe una enzima importante que se llama tiroperoxidasa que une el yodo a la tiroglobulina. Por lo tanto, cuando hablamos de una tiroiditis linfocítica, estamos hablando de un problema, primero celular por infiltración de células linfoplasmocíticas y que disminuye esta masa tiroidea funcional. Y por otro lado, hablamos de anticuerpos que actúan contra esta enzima y esta proteína. Pero como esto es una charla aplicada a clínica, ¿por qué le hablo de esto? Porque nosotros, para el diagnóstico, podemos medir estos anticuerpos, podemos medir anticuerpos contra la Perdón, tiroglobulina. permítame ya No te silencio preocupes, algunos micrófonos. no te preocupes, Ya, no hay problema. podría seguir. Gracias. Entonces, como les comentaba, esto nos sirve porque nosotros como método diagnóstico podemos medir anticuerpos. Y los anticuerpos que vamos a medir o que podemos medir
son contra la tiroglobulina y la tiroperoxidasa. Ustedes como médico veterinario van a encontrar y van a conocer médicos humanos que han ido a su consulta. Y hay cosas que tienen que saber no por competencia con ramas que son distintas, sino porque hay que saber qué responder ante una pregunta como la que les voy a comentar ahora. En el humano, el anticuerpo más importante es el anticuerpo que se llama contra la tiroperoxidasa o el anticuerpo que se llama ATPO. Y en humano es frecuente cuando uno tiene una persona que su diagnóstico no es tan claro, le miden anticuerpos ATPO. Entonces usted se va a ver enfrentado ante un médico que le va a comentar, un médico humano, que le va a comentar, bueno, midamos ATPO. ¿Qué respondemos ante eso? Bueno, en los perros el anticuerpo más importante no es contra tiroperoxidasa, es contra la tiroglobulina. Por lo tanto, en teoría, nosotros deberíamos medir anticuerpos contra tiroglobulina. Pero esto no lo medimos de rutina. Ni siquiera en el mundo se mide de rutina. No es solo un problema de Latinoamérica. No se mide de rutina porque es complejo de medir y no tenemos tampoco la especie específica de tiroglobulina. El de humanos está estandarizado, por lo tanto, se podría dar de humanos, o sea, medir el de humano, pero no es fácil de medir. En Latinoamérica, lo menos, no es tan fácil. Pero si queremos diagnosticar un paciente, podemos diagnosticar midiendo la tiroglobulina más que la tiroperoxidasa. Ahora, cuando nosotros sospechemos de un paciente con hipotiroidismo, vamos a ver distintos signos clínicos. Los signos más clásicos, pero también signos no tan clásicos de la enfermedad. Dentro de los signos más clásicos que nos pasaron incluso en la universidad, tenemos la patología, la cardiopatía tiroidia, por ejemplo. La cardiopatía tiroidia es una afección a nivel del miocardio que está involucrando una disminución de los receptores, por ejemplo, beta 1 adrenérgico, baja actividad de los canales de calcio y baja actividad de los canales de sodio ATPasa. Por lo tanto, en estos pacientes nosotros podemos encontrar lo clásico que es la bradicardia, sinusal sobre todo, pero estos pacientes también pueden tener problemas que si progresan puede terminar en una fibrilación auricular. O sea, un paciente con hipotiroidismo que nosotros no tratemos puede incluso fallecer de un problema cardiovascular. Y no es solo por un problema eléctrico. También en el hipotiroidismo se predispone a la cardiomiopatía dilatada, porque al afectarse los receptores beta 1, estos pacientes pueden presentar un adelgazamiento del miocardio y generar una cardiopatía dilatada. No es frecuente de ver, por si acaso, no es un signo que sea de alta frecuencia, este signo cardiológico. La cardiopatía dilatada me refiero, pero es un signo que puede ocurrir ante un paciente que no tenga tratamiento. Sí es mucho más frecuente la bradicardia y es uno de los signos importantes en el diagnóstico de la enfermedad. Pero uno de los signos muchas veces cardinales y que nos lleva a investigar el hipotiroidismo son las alteraciones lipémicas. Fíjense en este estudio de Xenoulis que entre el 80 a 90% de los pacientes con hipotiroidismo presentan hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Entonces, imagínense, por ejemplo, un lipidograma o un perfil lipídico en que ustedes encuentran un paciente con alteraciones lipídicas, colesterol o triglicéridos muy altos. Y el paciente a lo mejor no tiene bradicardia, no tiene signos clínicos clásicos de hipotiroidismo, pero el solo hecho de presentar una lipemia muy alterada los tiene que llevar a buscar la enfermedad tiroidea. Sobre todo porque el hipotiroidismo, como les comentaba al inicio de esta charla, es la enfermedad endocrina más frecuente en perros y es muy frecuente de ver. Por lo tanto, es una enfermedad que vamos a encontrar. Por ejemplo, este es un paciente que es un paciente, un siberiano, un canino, y este es un paciente que presenta una condición corporal no tan alta, considerada sobrepeso, 6 de 9, pero no es un paciente obeso. Presenta un pelaje hirsuto, pero también está en pelecha, por lo tanto no es claro de hipotiroidismo. Pero este paciente fue derivado desde oftalmología porque presentaba lipodistrofia corneal. O sea, acumuló
hiperlipémico a nivel corneal. Esto no siempre ocurre o no es una causa única las dislipidemias o los problemas de lípidos altos. Incluso hay una alta predisposición individual a presentar depósitos de lípidos en el corneal. Pero una causa asociada también es el exceso de lípidos. Este paciente aparte presentaba bradicardia y esto llevó a oftalmología a evaluar el eje tiroideo. Cuando oftalmología evalúa el eje tiroideo, lo deriva a endocrino, porque fíjense que este paciente presentaba una T4 total baja y una TSH alta. Recordemos que la hormona tiroestimulante va a aumentar cuando baje la T4 porque disminuye el feedback negativo. Entonces está claro que este paciente presenta hipotiroidismo, pero aparte el paciente presentaba hiperlipidemia por hipercolesterolemia. O sea, este paciente presenta signos de colesterol asociados a el hipotiroidismo. En este caso, este paciente lo manejamos con levotiroxina y con rosuvastatina. Fíjense las dosis que usamos, vamos a hablar de dosis, pero por eso es importante siempre la dosificación de hormona tiroidea que tengamos. Y el paciente, recuerden esto para después, presenta aparte anemia, o sea, el VGA está disminuido. No es raro de encontrar pacientes con hipotiroidismo que tengan grados de anemia. Ahora, otros signos que también podemos observar son los signos gastrointestinales. No son tan frecuentes como uno piensa muchas veces, sobre todo los digestivos, es bajo, pero fíjense en este dato. En este estudio se encontró que aproximadamente el 50% de los pacientes con hipotiroidismo presentan diarreas. Por lo tanto, la diarrea o las fecas blandas es un signo importante y frecuente de encontrar en pacientes con hipotiroidismo. Todo el resto, náuseas, vómitos, no son tan frecuentes de encontrar, pero sí la constipación. Aparentemente, estos pacientes con hipotiroidismo sufren diarreas por hipomotilidad. Como la hormona tiroidea es una hormona importante en el peristaltismo intestinal, aparentemente bajos niveles de hormona tiroidea predisponen a estos cuadros de diarrea asociados a estos problemas de motilidad. Pero podemos encontrar entonces que la mitad de los pacientes con hipotiroidismo pueden presentar, por ejemplo, diarrea. Un signo que uno considera clásico es la alopecia de cola. Pero la alopecia de cola no es tan frecuente. Por ejemplo, este paciente tenía disminución del pelaje, no alopecia, pero este presenta alopecia de cola completa. La alopecia de cola, o cola de ratón, que también se llama, no es un signo que sea tan frecuente observar, pero cuando lo encontramos, sí es probable, o como uno de nuestros prediagnósticos, tiene que estar el hipotiroidismo. Porque las zonas principales de alopecia por baja de la hormona ocurren a nivel de la cola y detrás de los muslos. Son las zonas que más se privilegian esta alopecia de origen endocrino por falta de la hormona tiroidea. Hay que saber que la hormona tiroidea es una hormona que está involucrada en todo el crecimiento y la anagénesis del pelo. Por lo tanto, baja hormona tiroidea impide el nuevo ciclo, comenzando por la anagénesis pilórica, y eso afecta este crecimiento del pelo. Entonces siempre hay que tener ojo con eso, con esas alteraciones que podamos ver. Pero sí un signo muy común de encontrar, a diferencia de la obesidad de cola, son los pacientes con obesidad. Y aquí hay que saber que uno puede tener sobrepeso u obesidad, pero la gran diferencia es que el hipotiroidismo predispone a la obesidad. O sea, estos pacientes son pacientes obesos que son muy difíciles de manejar con regímenes alimentarios y de ejercicio. Por ejemplo, acá podemos ver un paciente que tiene depósito de grasa a nivel de la base de la cola, del cuello,
Y este es un paciente clasificado en condición 9 de 9. Este es un PAC que en realidad tiene una condición más 8 porque todavía no tiene un acúmulo de grasa a nivel de la base de la cola. Pero 8 de 9 y 9 de 9 se considera obesidad. Y estos pacientes ya son pacientes obesos. Mm, Nos preguntan qué prevalencia hemos encontrado de la alopecia sobre el puente nasal en animales con hipotiroidismo. Excelente pregunta porque en realidad la alopecia del puente nasal no se considera estadísticamente, aquí le voy a hablar de la manera estadística, como un signo principal del hipotiroidismo. Lo encontramos principalmente en algunas razas, como puede ser el Dachshund o los Golden, de manera más frecuente, y se puede encontrar por hipotiroidismo, pero no se considera un signo principal y considera un signo menos frecuente que la alopecia de cola. Y como les comentaba, la alopecia de cola no es tan frecuente como uno piensa, pero efectivamente puede ser un signo asociado al hipotiroidismo porque se describe pero tiene baja frecuencia. No es un signo considerado frecuente en el hipotiroidismo. Veamos a este paciente. Este es un labrador macho de 7 años, peso 36 kilos, motivo de consulta, alopecia y obesidad, y el paciente presenta bastantes dificultades para pararse. Presenta hace algunos meses alopecia, seborrea y cada vez el paciente aumenta más de peso. Miren este paciente, condición corporal 8 de 9, bastante obeso, bradicárdico, alopecia abdominal y de cola, y aquí tenemos la alopecia de cola. Esto, como les comentaba, no es frecuente, pero si veo un paciente que tiene alopecia de cola, bradicardia y obesidad, sé que mi primer signo clínico va a ser el hipotiroidismo. No es tan difícil, ¿no es cierto? Es un diagnóstico probable. Y si hacemos los exámenes, vamos a encontrar hipotiroidismo. Perfecto, simple. Hipotiroidismo, comenzamos con levotiroxina. Pero siempre hay puntos que hay que tener cuidado y hay que evaluar con los pacientes. Miren el perfil lipídico. El perfil lipídico diferencia el colesterol de los triglicéridos y el colesterol, cuando uno habla de colesterol HDL, este es el colesterol que se llama, entre comillas, bueno, porque es el colesterol que se elimina de mi cuerpo hacia el intestino, pasando por el hígado. Por lo tanto, es el colesterol que yo elimino en exceso. Y el LDL es el colesterol que se llama aterogénico. Por lo tanto, el colesterol LDL es el que se va a acumular en los vasos sanguíneos y va a generar accidentes vasculares. Y por otro lado, los triglicéridos sobre 500, incluso sobre 400, tienen riesgo de hacer pancreatitis. Entonces yo tengo a este paciente que el diagnóstico es simple, tiene hipotiroidismo, no era tan complejo. Pero ¿qué hago? Si tengo hipotiroidismo, tengo un riesgo ateromatoso y aparte tengo un riesgo de pancreatitis. ¿Qué hago entonces? Manejo la tiroides. Al final vamos a evaluar el monitoreo de cuánto tiempo demora en mejorar la tiroides, cada signo clínico. Pero los lípidos demoran entre 2 a 4 semanas en mejorar. Por lo tanto, si demora entre 2 a 4 semanas en mejorar el perfil lipídico, ese paciente tiene 2 semanas en que puede hacer pancreatitis. Entonces, ahí están las comorbilidades que yo tengo que evaluar en un paciente con hipotiroidismo manejar. En este caso, voy a manejar con hormona tiroidea y voy a dar un remedio para bajar los triglicéridos principalmente. Por ejemplo, un fenofibrato, un ciprofibrato, un gefirosilo, todo eso lo puede generar. Sebastián nos preguntaba, el caso de un canino que manejaron cada 24 horas la vida media de la tiroxina, ya, la vida media y todo del tratamiento lo vamos a ver en un momento. Así que ahí Sebastián se lo voy a responder. Y Estefanía nos pregunta qué tan baja debe estar la frecuencia cardíaca para sospechar de hipotiroidismo. Depende extremadamente mucho de la raza. Depende mucho de qué raza estemos hablando la frecuencia cardíaca. Pero en general, para razas que son medianas, bajos, perdón, pequeñas, se considera bajo 100
razas grandes bajo 80 y razas gigantes ya bajo 60 es patológico. No quiero decirles que si un perro, por ejemplo, pequeño, tiene 90, o sea, por ejemplo, un perro mediano tiene 90, sea normal. Tenemos que pensar que la consulta, un paciente, por ejemplo, está más estresado. Para mí no es normal que un Beagle llegue a la consulta y tenga 100, porque quería estar 120 hacia arriba de frecuencia cardíaca. Pero hay que tener cuidado de que los valores pueden ser aproximados. Pero en general, un perro pequeño bajo 100, un perro mediano bajo 80, ya es algo que es bajo y es sospechoso. Yolanda nos pregunta si debemos medir T4 libro total. También, Yolanda, lo respondemos en un momento. Entonces, ¿qué medir? Como pregunta Yolanda. La TSH, sí, es muy buen marcador. La TSH como diagnóstico es muy importante, porque fíjense que en pacientes con hipotiroidismo, la TSH va a estar alta, porque recuerden que este paciente pierde el feedback negativo. Por lo tanto, vamos a tener la TSH alta. Pero mire estos casos. Hay pacientes con hipotiroidismo que la TSH está normal. Por lo tanto, la respuesta a la TSH es, si está alta, es altamente probable que sea hipotiroidismo. Hay pacientes normales que puede estar alta, pero es muy poco frecuente. Pero si está normal y el paciente tiene signos clínicos, no descartamos hipotiroidismo, sino que usamos otros métodos diagnósticos para evaluar. Entonces, TSH alta es altamente probable de hipotiroidismo, pero TSH normal no descarta a un paciente con hipotiroidismo siempre que tenga muchos signos clínicos. De un estudio incluso que evaluó que la TSH incluso tiene distintos picos durante el día. Entonces, en pacientes con hipotiroidismo, estos picos también van variando. Entonces hay que tener ojo de que, o cuidado, de que la variación puede ocurrir en estos pacientes durante el día. Como preguntaba Yolanda, ¿y qué hacemos? ¿T4 libre o T4 total? Es la gran discusión que O sea, existe ahí se está escuchando perdón, el T4 libre o T4 el que total. está hablando. Es la gran discusión que tenemos el día de hoy. Porque la T4 libre es lo ideal, pero fíjense en este estudio que muestra que lo ideal es que sea por diálisis de equilibrio. Un método que es un método de investigación, no es un método de laboratorio, por lo tanto no lo medimos de esta manera. Y la T4 libre sí la podemos medir por distintos métodos que se llaman métodos de enzimáticos, por inmunofluorescencia, por ejemplo, por el kit de ELISA que lo podemos medir, pero no por el TLC de equilibrio. Por lo tanto, la T4 libre no es tan específica como la T4 total. Y aquí viene una discusión que hoy día no está zanjada, que se ha encontrado algunos estudios que muestran que a pesar de este problema, es bueno tomar T4 libre y T4 total. Van a escuchar gente que habla de eso, que es bueno tomar las dos y ahí evaluar un panorama. Pero hay otra línea con la que yo estoy más de acuerdo, que en realidad la T4 libre no da mayor sensibilidad al sumarlo a la T4 total. Por lo tanto, en mi práctica clínica no mido T4 libre junto con T4 total porque no ayuda más de lo que ayuda solo la T4 total y la TSH y otros criterios diagnósticos. Entonces, ¿puede medir T4 libre? Sí. Por sí sola, sin T4 total, no lo recomiendo. Pero sí, T4 libre con T4 total pudiera ser una mejor opción, pero como le comentaba, hay una línea grande de investigadores que dicen que no sirve y yo me sumo a eso. Para mí, T4 libre es suficiente. Nos pregunta también en caso de pacientes con hipotiroidismo secundario, ¿pueden desarrollar ascitis por una condición de lipidosis hepática? Nunca he visto un paciente que llegue a ascitis por lipidosis hepática. Lo que sí he visto es que estos pacientes tienen más predisposición a tener mucoceles. Por lo tanto, por mucocele sí he visto ascitis por afección de la vesícula biliar que hemos tenido que operar. Pero es muy raro que un paciente con lipidosis hepática llegue a generar ascitis o un grado de insuficiencia muy severo, por si acaso. Pero sí,
con afecciones de vesícula biliar. Entonces, tenemos que la T4 libre se puede medir, pero nunca la va a medir por diálisis de equilibrio, que es lo ideal. La va a medir por métodos de ELISA. Y la T3 nunca la mida. Nunca la mida porque esto es un estudio del Feldman de hace tiempo, pero se reitera actualmente, en que la T3 puede estar normal, alta o baja en pacientes con hipotiroidismo, en pacientes con otras enfermedades que afecten la tiroides, y eso se llama síndrome eutiroideo enfermo, y en pacientes sanos. Por lo tanto, la T3 no va a discriminar. La T3 no discrimina entre un paciente sano con hipotiroidismo o eutiroideo enfermo. Entonces, T3 no le va a dar más información. Entonces tenemos que para aproximar a nuestro paciente, lo base es TSH, T4 total, y le dejo a criterio la T4 libre. Pero no, y no lo haga T3. Eso no es discutible. T4 libre lo podemos discutir, pero no la T3. Ahora, siempre que evalúe la hormona tiroidea, tiene que evaluar qué fármaco está tomando el paciente. Y aquí les dejo dos tablas distintas que hablan de cómo afectan los fármacos las hormonas. Y fíjense que de lo más importante, los corticoides bajan tanto T4 como TSH. Por lo tanto, los glucocorticoides que disminuyen la TSH van a afectar nuestra evaluación de los pacientes. El clásico fenobarbital. ¿Cuánto paciente epiléptico no llega con fenobarbital a la consulta? Y llega con hipotiroidismo. Ese hipotiroidismo es secundario al fenobarbital. Pero ¿cuál sería su respuesta ante un hipotiroidismo secundario? Fácil. Cortemos la hormona tiroidea, o sea, perdón, cortemos el fenobarbital y va a mejorar. Pero no podemos cortar el fenobarbital, va a convulsionar. Por lo tanto, en estos casos, por ejemplo, aunque tenga un hipotiroidismo secundario al fenobarbital, vamos a tratar en paralelo el hipotiroidismo, porque no podemos cortar el fenobarbital. Fármacos tan comunes como el caprofeno puede bajar tanto T4 como TSH. Entonces hay distintos fármacos que afectan las hormonas tiroideas y su interpretación. Por eso una pregunta clave cuando hacemos el diagnóstico es ¿qué tipo de fármaco está tomando? Em, Gabriela de Marco nos pregunta en gatos qué medimos. Vamos a hablar de gato al final y en gatos se mide lo mismo. TSH y T4 total, pero vamos a hablar en gatos. Entonces, vemos qué fármacos estamos usando, pero también hay que ver cuándo yo tomo la hormona tiroidea, porque esto sí que lo van a ver todos los días. Lo que se llama el síndrome el síndrome del paciente enfermo no tiroideo o el síndrome eutiroideo enfermo. ¿Qué es lo que es esto? Paciente en el hospital. Paciente con enfermedad aguda, hospitalizado, crítico, pero el paciente es obeso y está a lo mejor bradicárdico y llegó por una infección urinaria, una infección respiratoria aguda, está hospitalizado. Toma hormonas tiroideas. ¿Qué me puede aparecer en las hormonas tiroideas? Bueno, en los pacientes enfermos al ingreso va a estar la T4 baja y la TSH baja. La T4 libre también puede estar baja, pero va a estar siempre dentro de rango. Entonces lo que ocurre es que un paciente enfermo voy a tener T4 baja y TSH baja. Pero fíjense que después del alta, a las 2-4 semanas, la T4 se normaliza y la TSH también. Por lo tanto, cuidado con la evaluación de las hormonas tiroideas en pacientes enfermos, porque pueden estar bajas. Por eso la hormona tiroidea la vamos a evaluar cuando el paciente ha sido de alta. Vean este otro estudio de Fracassi que muestra que al día 21 del alta, por ejemplo, la T4 que estaba en 26 sube a 30. Esta es otra medición que tienen ellos. De 26 sube a 30 y la TSH que está en 0,12 sube a 0,19. O sea, yo voy a encontrar en estos pacientes que la enfermedad
afecta la hormona tiroides? Nos preguntan si en el caso convulsivos con fenobarbital no podría cambiarse progresivamente con diazepam para evaluar cambio de hormonas tiroideas. No lo van a hacer los neurólogos. Yo no soy neurólogo, pero los neurólogos nunca cambian un anticonvulsivante crónico a un anticonvulsivante agudo. Lo que hacen a veces es que le cambian al levetiracetam. El levetiracetam no tiene casi nada de efectos en hormonas tiroideas. Por lo tanto, normalmente hacen ese cambio. Pero si el paciente está estable y no convulsiona con fenobarbital, el neurólogo no va a tocar el fenobarbital. Porque cualquier cambio que usted haga de anticonvulsivante puede hacer que retroceda la enfermedad. Entonces, la verdad es que en teoría le diría que sí, pero el neurólogo no lo va a hacer porque se va a descompensar ese paciente. Jennifer nos pregunta, en caso de que el paciente esté medicado por hipotiroidismo y quiera realizar el control, ¿cómo se toma con la pastilla después? Lo vamos a ver al final, Jennifer, no se preocupe. Y cuando un paciente hacemos, esta pregunta es interesante. Yo nos pregunta, cuando un paciente ha sido medicado con corticoides, ¿cuánto tiempo se espera para realizar la medición del perfil tiroideo? Muy buena pregunta porque no es tan exacto lo que les voy a comentar, pero los estudios dicen siempre lo siguiente: depende del tiempo que estuviera con corticoides. Si un paciente está un mes con corticoides, puede esperar una semana desde que los cortó, y ahí, de los cortó definitivamente, que usted va a hacer una baja de que los cortó, y ahí usted puede hacer la hormona tiroidea. Si el paciente estuvo más de un año con corticoide, debe esperar a lo menos un mes para hacer la hormona tiroidea. O sea, depende del tiempo que estuvo un corticoide, es lo que uno espera para evaluar la hormona tiroidea. Ahora, lo que estamos viendo acá es que, ¿qué pasa si yo tengo una hormona tiroidea que me da sospechosa y no es claro en el diagnóstico? ¿Qué más puede evaluar? Bueno, otra cosa que puede evaluar es la ecografía tiroidea, una herramienta muy subutilizada. Pero fíjese que en un buen ecografista la especificidad puede alcanzar entre un 96 a un 98%. Y estos pacientes, por ejemplo, podemos encontrar una disminución de la ecogenicidad a nivel de la glándula tiroidea o una disminución en el tamaño tiroideo. Por lo tanto, un paciente que yo tengo dudas del hipotiroidismo me puede ayudar con herramienta diagnóstica con un ecografista que tenga, bueno, una experiencia alta en glándulas tiroideas y que me diga si los cambios que estoy viendo son sospechosos o no de hipotiroidismo. Ahora, como les comentaba, en general, los métodos diagnósticos de la hormona tiroidea son TSH y T4. Total o libre, discutible, privilegien siempre la total, pero acá les voy a dar algo que en general a mí me acomoda mucho y que algo que es del Feldman, que no lo inventé yo, pero que creo que es una muy buena herramienta para evaluar estas dificultades que tenemos con las hormonas cuando no están claros. Porque nosotros tenemos distintos estadios de enfermedad tiroidea. Entonces, yo puedo tener una TSH normal y puedo tener una T4 normal. Ese paciente es normal, pero si tiene signos clínicos obeso, bradicárdico, lopésico, puede hacer otras pruebas clínicas. Nosotros en Chile no tenemos la cintigrafía. Estoy casi seguro que en Colombia no la tienen, pero la tienen en Argentina y en Brasil. La cintigrafía es una imagen que uno usa un radioisótopo en que puede evaluar la captación de la glándula tiroidea y me puede ayudar a diagnosticar el hipotiroidismo. Si no tengo cintigrafía en mi país, puedo evaluar, por ejemplo, con ecografías tiroideas o con anticuerpos, que lo vamos a ver después, el diagnóstico. Si la TSH está normal y la T4 baja, el paciente puede tener hipotiroidismo. Y puede ser estos pacientes que le comentaba que la TSH no está alta. Pero de nuevo, debemos evaluar nuevamente la hormona o otros exámenes para ver cómo está el diagnóstico o, y esto lo digo con mucha cautela,
Si usted tiene mucha experiencia en pacientes con hipotiroidismo y está seguro que yo descarté todos los otros prediagnósticos y me voy a enfocar en el hipotiroidismo, porque sé que la enfermedad es esa, puedo hacer tratamiento diagnóstico y dar la hormona al paciente, T4, TSH normal, T4 baja, paciente alopecia de cola, bradicárdico, anémico, diarrea, hago la prueba, le doy la hormona y a los 2 meses evalúo. Si a los 2 meses el paciente está normal y no está con hipertiroidismo, entonces el paciente estamos perfectos y seguimos por este camino. Y si se hace hipertiroidismo, no tiene lo corto y no pasó nada. Pero esto lo dejo con mucha, mucha cautela porque esto requiere experiencia. Les diré que para un internista busquen otro método diagnóstico para estar seguros de la enfermedad. Si la TSH está alta y la T4 normal, esto lo vamos a ver ahora, es un hipotiroidismo subclínico y se trata. Y si está con la TSH alta y la T4 baja, entonces el paciente tiene hipotiroidismo y lo tratamos. Esto lo vamos a ver ahora en detalle porque esto nos va a diferenciar la dosificación del tratamiento de la hormona. Ahora, si yo solo me enfoco en la T4, ya sea total o libre, este también es un buen dato. Si evaluamos en microgramos por decilitro la total o nanogramos por decilitro la libre, si es menor a 0,5, independiente de la TSH, yo ya sé que es muy probable de tener hipotiroidismo. Esto es un buen dato, porque también me puede ayudar a tomar la decisión de si hago o no tratamiento diagnóstico. Entonces 0,5 es muy probable, pero si me da sobre 2 es muy poco probable. O sea, si tengo TSH normal y la T4 mayor a 2, es muy difícil que ese paciente tenga hipotiroidismo. Incluso casi lo descartaría. Ahora, ¿por qué medir los anticuerpos? Yo les decía anteriormente, al principio de la charla, es para diagnóstico. Pero ¿por qué medir anticuerpos? Porque los anticuerpos es lo que me va a permitir diferenciar los estadios del hipotiroidismo. Porque el hipotiroidismo se divide en estadios. Son 4 estadios del hipotiroidismo. El estadio 1 es un paciente que tiene TSH normal, T4 normal, la mayoría de las cosas normales, pero es positivo a anticuerpos contra, por ejemplo, la tiroglobulina. Entonces, este es un paciente que se llama hipotiroidismo silente. Y yo sé que en algún momento va a desarrollar hipotiroidismo. Normalmente lo tomo en líneas que son altamente probables, sospechosas o predisponentes a tener hipotiroidismo y en pacientes con familia que van a tener hipotiroidismo. Por lo tanto, el estadio 1 se llama también silente. El estadio 2 es cuando yo tengo más del 60 a 70% de la glándula tiroidea afectada. Y aquí voy a tener una TSH alta y una T4 normal. Esto se llama hipotiroidismo subclínico. Y acuérdense de esto porque lo vamos a ver ahora en tratamiento. Pero TSH alta y T4 normal, hipotiroidismo subclínico. El estadio 3 ya es el clínico. Es cuando tenemos TSH alta y T4 baja con presencia de anticuerpos. Y aquí más del 75% de la glándula está destruida. Por eso es que el hipotiroidismo es irreversible y el paciente queda con tratamiento de por vida, porque la mayor cantidad de la glándula está dañada en este caso. ¿Y cuál es el estadio 4? El estadio 4 es el que está acá abajo. También es clínico. También hay TSH alta y hay T4 baja, pero desaparecen los anticuerpos. Por lo tanto, la diferencia entre estadio 3 y 4 es que en el 4 no hay anticuerpos. ¿Y por qué me interesa a mí como clínico? Porque como clínico le puedo decir, me da lo mismo. Bueno, porque como clínico, el estadio 4 requiere una dosis de levotiroxina más alta que el estadio 3. El estadio 4 requiere una dosis más alta que el estadio 3. Ahora, como les comentaba al principio, lo más probable, y esto hay que ser sincero,
que la mayoría de nosotros no tengamos anticuerpos. Entonces, lo mínimo que hay que clasificar a un hipotiroidismo es subclínico con TSH alta y T4 normal y el clínico con TSH alta y T4 baja. Entonces, lo mínimo de diagnóstico de hipotiroidismo es subclínico, TSH alta, T4 normal y clínico, TSH alta y T4 baja. Eso es lo mínimo. Ahora, esto es muy interesante porque el año pasado empezaron a aparecer modelos predictores o algoritmos predictores de hipotiroidismo en pacientes caninos. Este es un estudio que sacó el grupo de Fracassi, en que tienen que pensar lo siguiente, y esto está muy de moda actualmente con la inteligencia artificial. Entonces uno puede hacer distintos algoritmos para evaluar qué marcadores son más importantes cuando yo quiero determinar alteraciones de la hormona tiroidea o qué se puede afectar. Y fíjense que entre de los marcadores más importantes o más significativos para seleccionar en un paciente con hipotiroidismo, tenemos evidentemente la hormona, el colesterol alto, el hematocrito. O sea, la mayoría de los pacientes con hipotiroidismo van a tener el hematocrito bajo, letargia o depresión, o sea, la debilidad de los pacientes, la alopecia, la obesidad, signos dermatológicos y no tan frecuente la baja del apetito. Que anteriormente uno decía, perros con hipotiroidismo comen poco y engordan. Bueno, el comer poco y engordar no es algo tan frecuente. Por lo tanto, no consideren la baja de apetito como un signo de los importantes. Los importantes son los que están acá arriba y los perfil y hemograma, principalmente colesterol, hematocrito y los signos de obesidad, alopecia y bradicardia. Son los más importantes. Ahora, la segunda parte importante de esta charla es la terapéutica. Y aquí vienen todas las preguntas que podemos hacer. ¿Qué dosis? ¿Ritmo horario? ¿Qué levotiroxina? Entonces son preguntas que son súper discutibles en todo el mundo, no solo acá, en todo el mundo. Bueno, estudios han mostrado que la mayoría de los pacientes, la duración de la hormona tiroidea es de 24 horas. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes la hormona, igual que en el humano, debería durar 24 horas. Pero hay algunos pacientes en que, por ejemplo, como este, dura 16 y hay que darlo 2 veces al día. ¿Qué digo con este dato? Que los estudios han mostrado que los pacientes se pudiera dar la hormona 1 vez al día. Mi experiencia es que la mayoría, y les diría más del 90% de los pacientes que yo atiendo, que son bastantes, responden con la hormona 1 vez al día. Incluso todos los pacientes que les estoy mostrando son todos 1 vez al día. Entonces, yo recomiendo partir con la hormona 1 vez al día y que si uno está con dosis altas 1 vez al día, ahí pasar a 2 veces al día. Los norteamericanos recomiendan dar la hormona 2 veces al día. Partí con dosis alta 2 veces al día. No veo ningún beneficio en hacer eso, porque la mayoría responde 1 vez al día y en estos estudios les muestro que los estudios también muestran que la hormona dura 24 horas en sangre. Por lo tanto, mi recomendación es partir con la hormona 1 vez al día. ¿Y qué hormona usamos? La de humanos, el Eutirox, el más conocido, el de Merck, la T4-AGO o las veterinarias como la T4-Tritón. Bueno, la primera respuesta a esto es, en el humano, esto no está estudiado en perros, en el humano, el Eutirox es una levotiroxina que se absorbe mucho mejor, pero en los perros, las dosis son mucho más altas que en el humano, porque el perro absorbe 6 veces menos la hormona que en el humano. Por lo tanto, en perros, primero, si hablamos de hormonas de humano, no hay tanta diferencia entre Eutirox, T4-AGO y genérica. Por lo tanto, como las dosis son más altas, se recomienda usar dosificaciones de perros, porque normalmente nosotros si no vamos a estar en un tutor, por ejemplo, dándole 4 pastillas de Eutirox de 100, que le va a salir mucho más caro que dar una de 400,
y los estudios no han mostrado las diferencias entre las hormonas que son como el Eutirox y las otras hormonas genéricas o de Vago, por ejemplo, o la veterinaria. Por lo tanto, no hay diferencia en dar Eutirox a otras. Y esto siempre lo comento, sobre todo por las consultas con médico humano, en que el Eutirox es el mejor tratamiento en humano. La respuesta es en perros como la proporción de dosis mucho más alta, cuando usted da dosis altas de hormona, esa pequeña absorción que es mejor del Eutirox no es representativa clínicamente en pacientes caninos con hipotiroidismo. ¿Y qué manejo hacemos? ¿Qué dosis usamos? Porque si usted ve la literatura, la dosis que aparece es de 20 microgramos kilo 2 veces al día. Pero actualmente se habla de dosis según paciente y según estadio del paciente. Por ejemplo, pacientes que son senior, o sea, sobre los 10 años, o que son cardiópatas o renales, hay que partir con la dosis mínima terapéutica. Y eso es, por ejemplo, 10 microgramos kilo 1 vez al día. Eso es porque con la edad a los pacientes les baja el metabolismo. Entonces yo no puedo dar una hormona dosis muy alta que aumente mucho el metabolismo. Por otro lado, si yo tengo un paciente cardiópata, yo no puedo dar una hormona muy alta, porque la dosis muy alta va a generar que ese corazón trabaje mucho y se va a complicar. Lo mismo con los pacientes renales. Si tengo un paciente renal y yo doy una dosis muy alta, voy a aumentar mucho la perfusión renal y se va a dañar ese riñón. Entonces, en estos pacientes parto con la dosis mínima de 10 1 vez al día. Paciente adulto y sintomático, 15. ¿Y cuándo usamos 20? Cuando la sintomatología es marcada. Por ejemplo, un paciente bradicárdico muy severo, un paciente alopésico muy severo, una pioderma, voy a usar una dosis de 20. O si, por ejemplo, tengo un paciente que diagnostiqué recién de hipotiroidismo y ese paciente se va a operar de una piometra, por ejemplo, que no puede esperar. También voy a usar la dosis de 20. Entonces, 20 en paciente muy clínico o que van a entrar a cirugía, 10 en pacientes senior cardiópatas renales y la dosis estándar de 15 para partir en pacientes adultos con diagnóstico inicial. Ahora, fíjense en este estudio que muestran que en el hipotiroidismo ocurre que estos pacientes tienen incluso alteración de la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, es importante que en pacientes con hipotiroidismo y renales demos la hormona, pero hay que tener cuidado que la hormona también puede aumentar mucho la perfusión renal y si me paso en la dosis, voy a dañar ese riñón. Por eso hay que tener mucho cuidado en pacientes renales con la hormona y por eso la dosis de partida es la más baja, de 10 microgramos 1 vez al día, porque si no, se afecta. Ahora, respecto al monitoreo, fíjense que, como les comentaba, hay que saber y entender cuándo yo voy a evaluar cada alteración de mi paciente. Porque hay cosas que van a mejorar antes que otras. Lo que más rápido mejora es la actividad mental. A la semana, estos pacientes con hipotiroidismo ya van a estar mucho más activos. Pero como les comentaba, la lipemia demora entre 2 a 4 semanas en mejorar. O sea, demora bastante. Ahora, los signos dermatológicos son los que más van a demorar. Fíjense en esto. Entre 2 a 4 meses demora en mejorar. Por ejemplo, alopecia de cola, seborrea, demora hasta 4 meses, demora bastante en mejorar. Signos cardíacos puede demorar 1 o 2 meses en mejorar. Y la patología reproductiva, porque estos pacientes pueden estar en anestro, pueden tardar hasta 1 año en volver a ciclar. Por eso es importante siempre de saber cuánto demora en mejorar cada signo clínico para entender y saber cuánto yo tengo que esperar y si, por ejemplo, como en el caso de la lipemia, yo debo tratar o no a mi paciente. Y el monitoreo. Esto que les voy a comentar ahora es lo que apareció en la AJA el 2023. Por lo tanto,
es lo que está descrito y les voy a comentar lo que yo hago. Cuando uno usa la hormona cada 12 horas, normalmente uno espera 4 a 6 horas luego de dar la hormona para tomar el examen. O sea, le doy la levotiroxina a las 8 de la mañana y le tomo el examen a las 2 de la tarde en adelante. Eso es cuando yo estoy dando la hormona 2 veces al día. Pero como les comentaba, yo no la doy 2 veces al día. Yo la doy una vez al día. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo? Yo tomo la hormona sin dar la pastilla esa mañana. Lo mismo que hacen los humanos. Le digo, esa mañana no se tome la hormona. ¿Y por qué? Porque me sirve para ver cuánto está durando la hormona. Porque si la hormona a las 24 horas es mayor a 1,5 sin pastilla, está perfecto. Y me quedo ahí. Ahora, si la hormona a las 24 horas es menor a 1,5, lo que dice la literatura es que aumentamos un 50% o cambiamos a cada 12 horas. Yo este criterio lo evalúo según paciente, porque si el paciente tiene menor a 1,5, TSH normal y clínica perfecta, no es necesario, está estable probablemente. Y si efectivamente tengo TSH alta o signos clínicos y una T4 en uno, le aumento un 25%. No soy tan agresivo con el 50, le aumento el 25%. Y este comentario también es importante. Regularizar la TSH no es obligatorio. O sea, no necesita regularizar la TSH para decir que el paciente está normal. Y para terminar, solamente les voy a comentar algo de los gatos. En los gatos también existe el hipotiroidismo, pero el hipotiroidismo en los gatos es normalmente el hipotiroidismo congénito, no en adulto. En adulto es muy raro el hipotiroidismo en los gatos. El más frecuente es el congénito o de nacimiento. Y en estos casos, estos gatos, el principal signo para el diagnóstico es la constipación. Ese es el signo clave de un gato pequeño para el diagnóstico. Si el gato está constipado, se piensa en hipotiroidismo congénito. Por ejemplo, está un gatito que era grande, tenía 1 año 8 meses, pero el motivo de consulta era baja talla o un gato más pequeño. Lo tenían del nacimiento y cuando lo trajeron era más grande que el hermano, pero a medida que pasó el tiempo fue quedando más tranquilo y más chico. Y 5 meses antes de la consulta dejó de levantar la cadera, arrastró los miembros posteriores y sufría de displasia de cadera. Este paciente, fíjense que era bastante pequeño. No era que la cabeza fuera más grande, sino que la cabeza se desarrolló bien, pero el cuerpo era más pequeño. Este paciente mismo la hormona tiroidea y mire lo que tiene. TSH disparado y la T4 total indetectable. Por lo tanto, comenzamos con levotiroxina. Pero mira esta dosis. 20 microgramos kilo día. Más alta que la que le dije recién. Y el paciente a los 2 meses mejoró bastante posterior al tratamiento. Mira el año. Estaba la T4 normal, pero TSH alta. Aumentamos la dosis. Pero ¿qué es lo importante acá? Que hay una diferencia entre el gato y el perro. El gato, como la causa del hipotiroidismo congénito, es un hipotiroidismo mucho más severo. Por lo tanto, la dosis es mucho más alta que en el perro y, lógicamente, que en el humano. Por ejemplo, hay dos tipos de dosis que puedo dar. Una va entre 20 a 50 microgramos kilo al día, pero la de la derecha es la mejor. No la mejor, la palabra es la más consensuada, tiene un mayor consenso para su uso. Y esta dosis es la que hay que partir. 20 microgramos kilo, pero cada 12. Aquí, a diferencia del perro, sí se usa 20 cada 12. Porque veamos a este paciente. Este es un gato doméstico pero largo, hembra de 7 meses entera, pequeña. Motivo de consulta, dificultad para defecar. Les comenté anteriormente que los gatos, el signo clínico clave no es la obesidad, no es la bradicardia, no es la alopecia de cola, es la constipación.
y es en gatos pequeños porque es congénito. Anamnesis remota siempre ha sido más pequeña respecto a los hermanos y le ha costado defecar. Presenta displasia renal y creatinina normal. A 5 días se encuentra con mucha dificultad para defecar y está con tratamiento con lactulosa. Este es el gato, un gato enano, pequeño, ceca indurada y sí estaba bradicárdico en este caso. Palpación tiroidea estaba aumentada, puede que haya habido algún bocio, y vemos al paciente y le hacemos radiografías para ver si hay problemas de crecimiento óseo. En realidad está acorde a la edad, no hay problemas aparentemente, y la TSH 12, miren los niveles, 12, y T4 0,6, o sea, son TSH que están muy disparadas. Hacemos la radiografía de abdomen y miren el paciente. Está totalmente constipado. No defeca, está constipado. Y aquí comenzamos con una dosis baja. 12,5 al día. Muy baja. Bueno, esa dosis logró que la hormona se regularizara. Pero ¿qué pasó clínicamente? Mantenía constipación. Por lo tanto, dimos la dosis teórica de 20 microgramos kilo 2 veces al día y con eso ya el paciente defecó normal. Por lo tanto, como concepto importante para gatos, es que en los gatos, a diferencia del perro, la dosis es mucho más alta. Es 20 microgramos kilo 2 veces al día. Pero en perros les recomiendo partir con dosis menores. 10 si es subclínico, 1 vez al día, y 15 o 20 ya si el paciente tiene un hipotiroidismo clínico. ¿Mm? Con eso entonces terminamos lo que es esta charla que les quería presentar el día de hoy. Voy a responder algunas preguntas y también las podemos hacer entre medio. Pregunta. Doctor Franco, en realidad, pues a mi WhatsApp han llegado muchos mensajes de admiración, está muy buena la charla, la gente le ha gustado mucho, vemos grandes amigos acá de Colombia, de otros países y agradecerle a usted su tiempo y en realidad fue un tema muy interesante, muchas actualizaciones que no hemos visto, entonces pues invitamos al auditorio poner sus preguntas en el chat o directamente en el micrófono. Muchas gracias. Voy a responder unas preguntas que están acá. Gilberto nos pregunta en el caso de tener T4 baja pero con TSH normal, ¿cómo se clasificaría? Es buena pregunta, porque dentro de la clasificación que les comenté recién, no está esa clasificación, porque con TSH normal y T4 baja tampoco clasifican un subclínico, pero uno sabe que esa TSH a lo mejor esté alta, pero justo cayó en un momento en que no esté normal. Entonces, si tiene clínica, le diría es clínico, pero justo es muy buena pregunta. No está en la clasificación, pero sería más un clínico. Y la dosis de la rosuvastatina, actualmente estamos usando 1 miligramo kilo 2 veces al día, que es la misma dosis que está estudiado para la atorvastatina, y que es una dosis que en general anda bastante bien. Y en algunos pacientes se puede dar 1 miligramo kilo 1 vez al día. Y uno pregunta que al principio del tratamiento realiza el tratamiento cada 12 horas y después de un tiempo lo pasamos a cada 24 o de una vez iniciamos cada 24 horas y perfecto. Y lo examen en el ayuno. Siempre parto 1 vez al día, nunca parto 2 veces al día. Parto 1 vez al día y cuando llego a 20 microgramos kilo 1 vez al día, ahí si tengo que subir más la dosis, ahí le agrego la dosis de la noche. Pero en la noche parto con el 50%, parto con 10. Y normalmente la mayoría responde. En los gatos siempre 20 2 veces al día y los exámenes en el ayuno siempre es de comida, no de agua, porque la lipemia puede afectar los valores. Por lo tanto, el examen siempre es con ayuno de 8 horas mínimo de comida, no de agua. Gracias, Néstor, por las felicitaciones. Un paciente que no respondió a 20, sea 21 microgramos y sea 22. Sí, puede pasar que usted tenga un paciente que no responda a 20 microgramos y sea 22 cada 12 horas. Puede pasar porque la dosis también habla de eso. Y le voy a responder otra cosa. Existen pacientes, y yo lo he tenido, y la literatura lo dice, que dicen una dosis mucho más alta. No existe un límite de dosis. 2 veces al día puede darle hasta 60 microgramos kilo día. Y eso es porque hay pacientes, sobre todo los digestivos, con enteropatías inflamatorias intestinales, en que la hormona se absorbe peor que en otros pacientes. Por lo tanto, siempre
puede tener problemas de que la dosis puede ser más alta en pacientes digestivos o en algunos pacientes en particular. Si tiene, ya. Jennifer nos dice que tiene un paciente con T4 alta y TSH normal. La primera causa de eso, error de laboratorio. Repítalo con otro laboratorio. Es la primera. No le dé tanta vuelta, porque el hipertiroidismo es raro en perros. Por lo tanto, T4 alta, TSH normal, repita con otro laboratorio y corrobore. Si sigue saliendo alta, tiene que hacer la ecografía de tiroides, porque la principal causa es un tumor de tiroides. Sale normal, son los pocos casos y que tenemos que puede ser autoinmune. Puede ser porque los que hemos tenido no están diagnosticados con los anticuerpos. Pero también hemos tenido casos que ocurre. Pero primero repita con laboratorios. La toma de exámenes se recomienda en algún horario. Se recomienda en la mañana con los niveles de TSH más estandarizados porque ante la 12 del día la TSH la T4, perdón, tiende a estar más estable. Por lo tanto, es en la mañana y la dosis en gato es 20 microgramos kilo en la mañana y 20 microgramos kilo en la noche. Y una pregunta, muchas gracias por las felicitaciones. ¿Cuándo es lo ideal realizar el primer monitoreo? Eso no lo dije. Ah, sí, lo puse ahí. El primer monitoreo de la TSH y T4 es al mes. Antes yo lo hacía a los 2 meses, pero ahora estoy haciendo al mes porque es lo mínimo y en realidad me deja más tranquilo. Al mes, pero puede ser hasta las 6 semanas sin ningún problema. Pero al mes si el paciente tiene mucha clínica. Prefiero hacerlo antes para no correr riesgo, pero lo mínimo es al mes. Camila nos dice que tiene un felino 12 años que salió con TSH alta y T4 normal. En este caso, ya. Lo que pasa es que la TSH del gato es buena para el diagnóstico de hipotiroidismo, pero no es 100% diagnóstica, porque es TSH humana. Yo creo que la que usted tiene también es humana, como la tenemos acá en Chile. La felina es la rara de conseguir. Entonces, como no es tan específica, si tengo T4 normal y TSH alta y el gato tiene 12 años, no pensaría en hipotiroidismo. Y se lo digo porque hay un estudio de Peterson que muestra que de todos los gatos que él ve, que son miles, él encontró 7 gatos con hipotiroidismo adulto. Entonces, ve la baja frecuencia del hipotiroidismo del adulto es muy poca. Entonces le diría, es muy raro que sea eso. El ayuno recomendable de más de 8 horas. Si quiere asegurarse de que no haya lipemia, haga de 12 horas el ayuno. Con 12 horas se asegura de que no hay lipemia. ¿Algún tratamiento anexo o de manejo para pacientes con hipotiroidismo? Se supone que el yodo puede ayudar, pero el yodo no está tan estandarizado. Hay terapias alternativas que usan yodo, pero que no andan tan bien. Y el otro tratamiento que va a salir en algún momento es una hormona tiroidea que se da una vez a la semana, que tampoco ha salido todavía. Le diría que son como los tratamientos que están un poco más estudiados, en realidad. Yolanda nos pregunta si se debe dar en ayuno, tampoco eso no lo dije. El remedio, igual que en humanos, se da en ayuno. Se da en ayuno, se espera mínimo 30 minutos y después de 30 minutos se da la comida, porque así se absorbe mejor la hormona. Por lo tanto, el ayuno o sea, perdón, la hormona se da en ayuno, se esperan 30 minutos y después de eso se da la comida. 30 minutos, ya lo dijimos. Luisa nos pregunta que tiene, en caso de problema de piel severo, con hongos, un segundo, cuando llegamos a consulta decimos tomar la hormona más completa, y TSH, T4. Ah, ya. Lo que pasa cuando usted tiene un paciente que tiene problemas perdón, lo voy a recapitular. Es un paciente que tiene problemas de fúngico, dermatológico muy severo, que tiene hipotiroidismo y hace un año que está con tratamiento y no responde. La principal explicación es que ese paciente probablemente tenga un problema inmunodeficitario. Tiene que pensar que es un paciente con hipotiroidismo autoinmune. No descarte que tenga un problema de piel autoinmune y no descarte que tenga un problema intestinal autoinmune. Las patologías autoinmunes que son poliglandulares, en el caso de hormona endocrina, son frecuentes, son como el enfermo reumatoide humano. Por lo tanto, tiene que buscar una patología de piel primaria autoinmune que es muy, muy frecuente.
¿Cada cuánto monitoreamos al paciente para prevenir tirotoxicosis? Eh, Primero al mes. Si al mes está estable y no se pasó, tranquila que después se hace cada 6 meses sin ningún problema. Pero es raro que se genere tirotoxicosis con levotiroxina. Es algo muy difícil. El ciprofibrato nos pregunta Eli, la dosificación. Normalmente el ciprofibrato se usa a dosis de 5 miligramos kilo una vez al día. Lo tenemos muy estudiado, ahora estamos bajando la dosis a 2,5 y en general anda muy bien. Ana nos pregunta qué libro recomiendo para endocrinología. Si está partiendo, el mejor libro, el más fácil, son los de la Basaba de V larga, S, A, B corta, A. En neurología la basada, muy fácil, muy simple, parta con S. Si tiene experiencia, el Feldman, que es el más completo. Pero para un médico internista, el de la basada, muy bueno, muy buena información y más simple. ¿Gatos cachorros, pregunta Yamil, sin tratar mueren rápido, sin sintomatología aguda? Sí. Buena pregunta ya, Yamil. ¿Gatos cachorros o perros congénitos mueren por qué? No solo problemas de la constipación, problema del desarrollo renal, cardiológico y neurológico. Por lo tanto, estos pacientes sí tienen tasa de mortalidad alta por esas causas. Pablo nos pregunta, en caso de dar el medicamento y una hora después de dar el alimento, ¿bajaría la absorción? No, no, no. El problema con el medicamento no es que le dé una hora después la comida, es que le dé con la comida. Ahí es cuando baja la absorción. Ah, en esto nos pregunta el libro. El libro, no, es B larga, S, A, B corta, A, Basaba, que no es el autor. El Basaba es los journals de los británicos, British Small Veterinary Animal, eso es la Basaba. Ellos tienen una línea de libros que son estos libros como amarillo o beige, que son compendios de sus publicaciones. Entonces, el compendio endocrino, compendio de farmacología, el compendio de nefro son muy buenos, son baratos, en toda Latinoamérica son baratos y son simples. Entonces, lo bueno es que es muy económico, una muy buena opción. Em, Luisa no dice muchas gracias por la charla. En caso de problema de piel, sí, eso es lo que hemos conversado. Eso. Creo que ahí lo respondimos la mayoría. José Luis nos pregunta, TSH baja y T4 libre baja y T3 libre baja. Tiene que buscar lo que se llama síndrome eutiroideo enfermo. Eso significa que otra enfermedad que tenga el paciente puede bajar ambas hormonas. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a buscar la enfermedad, por ejemplo, la piel, como hablamos recién, por ejemplo, como nos decía Luisa, un problema de piel va a bajar las dos hormonas, lo manejo y después repito la hormona. Si las dos siguen bajas, hay que investigar, pero sí es probable que va a tener hipotiroidismo. Ahora, el hipotiroidismo central, que es de la hipófisis, extremadamente raro por si acaso. El central de la hipófisis es muy, muy raro. Bueno, doctor Franco, yo creo que todas las preguntas fueron contestadas con mucho éxito. Muchísimas gracias por tu apoyo. En realidad, yo creo que la gente está muy contenta, una actualización muy buena. A la gente que está preguntando si la charla queda guardada, sí, queda grabada y la subimos en unos 2 días en Proconvet, en el canal de YouTube. Entonces, los invito a visitar nuestro canal de YouTube. Tenemos varias charlas con especialistas a nivel mundial de enfermedades infecciosas, de neurología de vacunas, entonces pues ojalá puedan pasar por el canal y verlas. Entonces, doctor Franco, pues solamente puedo darle mi gratitud a usted por acompañarnos, podernos dar esta charla tan amena y a todas las 200 personas que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias y los vemos muy pronto. Doc, muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación y muchas gracias a todos. Bueno, un Muchas abrazo, gracias. que estén bien. Cuídense, que les vaya muy bien.